Y lo dicho, vamos a hablar de economía, de cómo estamos, de hacia dónde vamos, ¿no? Que esa es la gran preocupación que tenemos todos los argentinos en estos tiempos, en los cuales nos preocupa mucho ver cómo transita la inflación, días tan complicados, pero también qué va a pasar con la actividad, qué va a pasar con las metas con el Fondo Monetario, qué va a pasar con nuestro país. Para eso tenemos el gusto de estar en contacto con un especialista en la materia y me refiero al director de Macroview, a Pablo Goldín. Pablo, Walter Brown te saluda, ¿cómo te va? Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, para ayudarnos a entender un poquito en qué punto crees que nos encontramos. Vivimos, bueno, días un poco convulsionados, ¿no? Sobre todo desde materia política, después de lo que fue la salida del ministro de Desarrollo Productivo en un tira y afloje, en un tironeo con el kirchnerismo, básicamente con la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo nos deja parados eso en las circunstancias económicas de incertidumbre que veníamos transitando? No, bueno, está claro que la Argentina está viviendo una crisis política y una crisis económica simultáneamente. Son las dos cosas juntas. Ahora, tampoco vamos a creer de que si se solucionara por arte de magia la crisis política dentro del oficialismo, la economía se solucionaría. O sea, si no es así. Si por arte de magia el presidente y la vicepresidente se juntaran a la tarde a tomar el té y se amigaran y todo anduviera mucho mejor el próximo año y medio, los desarreglos macroeconómicos seguirían igual, Claro. vivitos y coleando. O sea, no es tanto así. Yo te diría que casi es al revés. Yo creo que el lío político se acrecentó, se potenció, se blanqueó a partir de los malos resultados económicos. Yo casi que diría que si esto hubiese salido un poco mejor y en estos 2 años y medio, 3 años, los números hubieran dado un poco mejor, yo creo que la vicepresidenta y el presidente se llevarían mejor. E incluso el ministro de Economía se llevaría espléndido con todo el ala acá del gobierno. Acá es una cuestión de números, los resultados mandan, como siempre, los resultados mandan, y como los resultados no han sido buenos, todo se potencia, todo se blanquea y la política hace ruido. Pero aún con el ministro de Economía, el de ahora, u otro, el ministro de Producción, el de ahora, u otro, los líos de la macroeconomía se sostendrían más allá de las personas y de la política. Ahora, la tensión política enmarcada de estos conflictos económicos aparentemente creció en función de lo que un sector del gobierno, el sector kirchnerista, considera que se está haciendo mal, pero pidiendo soluciones que quizás para el sector que hoy sí está manejando la economía del gobierno, digamos básicamente el ministro de Economía Martín Guzmán, llevaría a una situación peor si se hace caso a esos pedidos. ¿Vos cómo creés que se está actuando y qué creés que puede llegar a pasar si es el kirchnerismo el que impone su línea de pensamiento económico dentro de lo que queda de la gestión de Alberto Fernández? Bueno, tampoco vamos a decir que acá están River contra Boca. Ajá. O sea, está claro que hay diferencias entre la ideología económica pura del kirchnerismo y la política económica del gobierno, que hoy está, diríamos, sintetizada en lo que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario hace un par de meses atrás, y que es el campo de batalla de la guerra, ¿no? El campo de batalla entre los K y los no K hoy se da en el acuerdo con el fondo. Venía de antes, pero el acuerdo con el fondo fue el disparador de un recrudecimiento de las diferencias entre los dos frentes dentro del oficialismo. Te vuelvo a decir, no es que están River contra Boca, Sí. pero es cierto que hay diferencias. Hay acá el chip de la política económica del kirchnerismo, que siempre lo fue igual desde el 2003 con Néstor Kirchner para acá. Tienen un chip que es muy característico, que es que ellos se preocupan mucho de que siempre haya plata en la calle. Siempre tiene que haber plata en la calle, siempre tiene que estar el bolsillo caliente de la gente para movilizar el consumo y el mostrador. Y eso es lo que después trae la rentabilidad, la inversión y eventualmente el empleo y la caída de la pobreza. Siempre se manejaron igual, siempre. Lo que pasa es que
Hay épocas donde tirar plata en la calle genera más consumo que inflación, y hay veces que tirar más plata en la calle genera más inflación que consumo. En los primeros años con Néstor Kirchner, incluso en algunos momentos con Cristina Fernández, era mucho más efectiva la expansión monetaria para reactivar que para generar inflación. Ya desde el 2011, 2012 para acá, Cristina Fernández se vio obligada a poner el cepo o el control de cambio para que los pesos que ellos tiraban en la calle no fueran a comprar dólares, sino que fueran al consumo o a la inversión. Y ahora estamos más complicados todavía, porque quieren seguir tirando plata en la calle. Posiblemente, ahí está una diferencia que vos me mencionabas, el Ministerio de Economía quiere tirar plata en la calle, pero menos que lo que quiere tirar el kirchnerismo. Pero lo que pasa es que ahora tirás plata en la calle y se la come la inflación más rápido. Ahora vos tirás plata en la calle y se la licúa enseguida la inflación. Entonces se tienen que cambiar el chip, porque con ese chip es contraproducente, o sea, se realimenta inflación si vos tirás plata en la calle pensando que con eso vas a motorizar el consumo. Un poquito motorizás el consumo, pero más que todo se alimenta la inflación. Ahí hay una diferencia entre el Ministerio de Economía y el kirchnerismo, una diferencia de cantidad, no de calidad. Y es una diferencia importante, no menor, y el acuerdo con el fondo también, de alguna manera, trata de topear esa política de tirar plata a la calle. Hay que ver cómo termina el resultado final, si más para el lado que quiere el Ministerio de Economía y el fondo, o más para el lado que quiere el kirchnerismo, donde vos que un día aparece una cosa, otro día aparece otra. Un día hay una medida para un lado y otro día hay una medida para otro. Ahora, precisamente a partir de esto que estás diciendo, uno observó en los últimos meses, sobre todo en los últimos días, ¿no?, con el evento del Hot Sale, lo que han sido la venta de recitales de Coldplay, uno tras otro, en minutos, los argentinos viajando a ver a la selección o sacando entradas para el Mundial, que aquellos que tienen el peso en la mano se lo gastan muy rápido, sobre todo si son consumos dolarizados, si se quiere denominar de alguna forma, ¿no?, la compra de electrónica, etcétera. Y eso también está atentando contra la posibilidad de acumular reservas, lo que se está reclamando dentro del acuerdo con el fondo, ¿no? Bueno, son primos hermanos las dos cosas. La cantidad de plata que dan de vuelta en la calle y el tema de cómo se mueve el mercado cambiario, la oferta y demanda de dólares y las reservas que vos mencionabas. Son primos hermanos que tienen como embudo el dólar, la brecha y las reservas del Banco Central. Sí está pasando una cosa, de a poco, incipientemente, al vos manifestar el tema del turismo y el tema de Coldplay y todo eso, que hasta hace un tiempo atrás uno siempre decía que el dólar oficial en Argentina, el de la exportación y la importación, no era un dólar atrasado, no era un dólar groseramente barato que generaba épocas de boom de turismo, ni de boom de importaciones, nada que ver. Ahora, ya hace varios meses, ya desde el año pasado empezó, pero cada vez más, que el dólar oficial se va de a poquito, atrasando contra la inflación. Se va poniendo un poquito más atrasadito contra la inflación. Y eso sí puede estar generando que la gente de golpe lo perciba un poco más barato y viaje más, lo perciba un poco más barato y las empresas importen más, lo perciban un poco más barato y la gente ni bien vea un dólar lo quiera comprar y no quiera quedarse con los pesos. Y eso obviamente atenta contra el objetivo de acumular reservas del Banco Central. Porque vos fijate que en un año, ya van 2 años de récord total de exportaciones argentinas en dólares, super exportaciones argentinas y super cepo a la demanda de las personas y de las empresas, el Banco Central se queda con muy poquititos dólares, casi no puede comprar. Claro. Casi no puede comprar dólares, al final del día cuando va a comprar no le queda casi nada. Y eso tiene que ver no con la falta de dólares, de oferta de dólares, porque te vuelvo a decir, la exportación está volando, sino porque la importación, aparte de que el nivel de actividad se normalizó de la pandemia y la gente importa más, también tiene que ver con el desorden de la economía, de la brecha y del atrasito ese que te digo del dólar, y entonces las empresas importan más de lo que importan
más de lo que a lo mejor importarían, porque ven que está barato, entonces importan más, la gente viaja y empieza a viajar, aún con la pandemia, aún con los líos que generó la pandemia, aún que si te dan el certificado de la vacuna no te lo dan, aún con el dólar alternativo a 200 pesos, que no es barato, se están yendo 500 millones por mes de turismo. No es 1.000 que se iban en el 2015 o en el 2017 con atraso cambiario más grosero, pero son 500, y 500 millones por 12 son 6.000 millones por año que se van por turismo. Y eso no es poco para un Banco Central que prácticamente no tiene reserva. Tal cual. Ahora, a partir de esto, ¿qué podemos empezar a proyectar hacia adelante? Que se viene un periodo en el cual se va a enfriar un poco más la economía, se va a devaluar más rápido el peso, ¿vamos a tener más inflación todavía que la que ya estamos registrando? Mirá, la clave de los próximos 2-3 meses, para ir de a una a la vez, la clave de los próximos 2-3 meses es ver bien de cerca si el Banco Central compra más dólares o no compra más dólares. Porque si el Banco Central ya en mayo compró un poco, pero no lo suficiente, en junio arrancó mal, ya hasta agosto, vamos a ponerle una fecha. El Banco Central no compra, qué sé yo, 2.000, 3.000 millones de dólares en este periodo de tiempo y acumula eso en las reservas. Y yo creo que la política cambiaria del Banco Central de hoy, que es ir moviendo más o menos 4% el dólar oficial todos los meses, perdiendo contra la inflación hasta ahora, pero bueno, habrá que ver cómo sigue, está en capilla. Está en capilla porque no es eficaz. No es eficaz en acumular reservas y el Banco Central tiene muy poquitas reservas. Y entonces, más allá de si se cumple o no se cumple el acuerdo con el fondo de acumular reservas como firmamos con el fondo, es una cuestión de que te imponga la realidad un cambio en la política cambiaria que pasa por tener tan poquitas reservas, el dólar oficial atrasándose un poco, la brecha cambiaria siempre molestando, y entonces la realidad te puede imponer tener que ir más rápido con el movimiento del dólar oficial. No porque el gobierno lo quiera, seguramente primero a lo mejor puede tratar de reforzar el cepo, puede tratar de poner más controles a la importación para ver si la logra sofrenar un poco. Posiblemente no importe todo el gas que haya que importar y la electricidad que haya que importar, y entonces a lo mejor haya que cortar más el gas, sufrirá el nivel de actividad, pero en el final del camino, si con eso no logra contener el mercado cambiario, bueno, el dólar tendrá que subir más rápido, el dólar oficial tendrá que subir más rápido y habría que ver cómo se acomodan los otros dólares y la brecha. Eso es lo primero que hay que testear en los próximos 2-3 meses en la Argentina, porque si se empieza a mover más rápido el dólar oficial, obviamente eso va a tener más traslado a precios, ya con la inflación como la tenemos, eso va a ser dificultoso, y entonces vienen meses delicados, diríamos, delicados, con el Banco Central que va a tener que tener 3 ojos abiertos en la situación del mercado cambiario y, por supuesto, toda la situación fiscal y monetaria que viene en paralelo para ver cuántos pesos quedan dando vuelta en el medio de todo este test cambiario. Pablo, la última te hago, ya vamos cerrando. ¿Cuál es el riesgo de contentarse con el perdón del FMI, con el waiver, en caso de no alcanzar cumplir con las metas que están estipuladas? No, bueno, acá hay 2 temas para leer, porque todo el mundo ahora tiene como deporte nacional mirar si se cumplen o no se cumplan las metas, si se cumplen o no se cumplen las metas con el fondo. Te digo 2 cosas. Si vos cumplieras a rajatabla las metas con el fondo y los cumplís todas como sea, trimestre a trimestre, la fiscal, la monetaria, la cambiaria, tampoco es garantía absoluta de que no tengas algún cimbronazo. Pues, no es ninguna garantía. Obviamente es mejor ordenar un poquito los números y cumplir un poco el mandato ese y la mini hoja de ruta que está. Pero tampoco es que es el Nuevo Testamento y cumplir con eso te va a garantizar no tener ninguna zozobra. Entonces eso por un lado. Y no cumplir o incumplir algunas metas tampoco es que te condena al desastre. O sea, depende el grado de que incumplas, cómo lo incumplas, qué tipo de meta incumplas.
el tema es así, si el acuerdo con el fondo te dice, mira, vos tenés que llegar a Mar del Plata en 1 año y medio, sí. El tema es que a la mitad de camino estés en Dolores y el fondo diga, bueno, está bien, llegamos a Dolores, más o menos vamos yendo, te perdono. El tema es que no se dé cuenta dentro de 6 meses que estamos yendo para Rosario. Claro. Pues si estamos yendo para Rosario, hasta el propio fondo, que es cómplice, entre comillas, de la Argentina, porque no quiere poner piedras en el camino, en algún momento va a decir, mirá, no tengo más remedio que trabarte un desembolso, que pararte un poquito el acuerdo porque está yendo por otro lado. Mientras vayamos para Mar del Plata, más o menos el fondo no creo que nos ponga tantas piedras en el camino. Ahora sí, si dentro de 6 meses nos damos cuenta que estamos yendo para el otro lado, ahí vamos a tener un problema adicional. El problema del desorden macroeconómico y que el fondo no te quiere desembolsar una plata. Esperemos que el destino sea la feliz, o por lo menos que sea feliz para la Argentina y que podamos encarrilar en rumbo. Pablo, te agradezco muchísimo este tiempo con nosotros. Bueno, gracias a vos, Walter. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Pablo Goldín nos ayudó un poquito a entender cómo estamos y hacia dónde vamos. Y por eso es importante tenerlo con todos ustedes. Y a ustedes también les deseamos muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.